Hello everyone and welcome to the Hola 2021. a todos, bienvenidos a la serie de Wealth Talks, la serie organizada por Santander Private Banking para darles a nuestros clientes opiniones de expertos que tienen impacto en sus estrategias de inversión. Voy a empezar con la logística, aunque estamos todos ya acostumbrados al Zoom. La charla va a ser en inglés, pero pueden seguir la interpretación en español seleccionando el canal de español. This Wealth Talk is on Zoom to Y allow esta charla está en Zoom para todas las preguntas. Habrá preguntas al final. Hasta ese momento estarán desactivados vuestros micros y cámaras. Si queréis presentar una pregunta durante la charla, la podéis mandar al chat, al presentador, y os daré más información sobre cómo hacer preguntas más a medida que avancemos. Y para preservar la intimidad de los participantes, la pregunta y las respuestas no se incluirán en el registro del evento que estará disponible en nuestra web dentro de unos días. Tenemos hoy a Matthew Goodwin, algunos lo recordaréis, estuvo con nosotros en junio del año pasado, y viene también Megan Green, experta en economía, Sánchez Roseni, jefa de Estrategia en Santander Private Banking, nos ayudará a hacer preguntas sobre política en Estados Unidos, Europa, el Brexit y el proceso de vacunación. Juan de. Bien, gracias, Cristina. Buenas tardes o buenos días. Si están en las Américas, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Muchas gracias por vuestra confianza en nuestro asesoramiento financiero. Me llamo Juan de Dios Sánchez y mi papel aquí es el de moderador. Tenemos dos expertos que nos van a dar opiniones sobre el COVID, el post-COVID, Brexit, post-Brexit, Trump, post-Trump, por mencionar algunos sucesos y acontecimientos recientes. Tenemos a Megan aquí, de la Harvard School, una economista muy influyente y columnista del Financial Times. Hola, Megan, buenas. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Ahora estás en Boston y han ocurrido muchas cosas recientemente en Estados Unidos. ¿Nos das un resumen de 2 minutos sobre la transición de la administración Trump a la administración Biden? Sí, bueno, en primer lugar, lo que todo el mundo está comentando hoy en Estados Unidos y llevan hablando de ello una semana, el GameStop, que es una empresa de vídeos, de juegos de vídeo, que ha subido como la espuma porque los inversores han tomado una serie de medidas y esto ha cambiado la estructura del mercado en Estados Unidos. Y supongo que es una cosa aislada, pero en general la gran cuestión en Estados Unidos en este momento es lo que va a hacer la nueva administración y lo que va a conseguir. Y bueno, han presentado un estímulo fiscal enorme que quizás se apruebe, quizá no, lo debatiremos, estoy seguro, en esta charla. Y hay cuestiones sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, también cómo la política exterior estadounidense va a cambiar con esta nueva administración y qué aspecto tendrá la era post-Trump. Muy bien, entonces empezamos con muchos acontecimientos en Estados Unidos. Tenemos la insurrección, la revolución, Reddit y muchas cosas que discutir. Nuestro segundo invitado es Matthew Goodwin, académico y comentarista sobre geopolítica global, autor que escribe en el Sunday Times y autor de National Populism, Populismo Nacional, el bestseller. Matthew, bienvenido, es un placer tenerte. Gracias por tenerme aquí, por invitarme. Bien, ¿nos podrías dar en 2 minutos una breve presentación sobre acontecimientos recientes en Europa y cómo se ha empezado esta nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea? Bueno, sí, de hecho, y si puedo ampliar también mi bienvenida a todo el mundo, digo buenos días y buenas tardes desde Londres. La Gran Bretaña del Brexit, donde ahora estamos debatiendo nuestra futura relación con la Unión Europea y qué aspecto va a tener. Y también si el presidente Biden va a ser alguien que colabore o no y cómo va a ser nuestra relación. Si Biden va a mirar hacia Bruselas y la Unión Europea buscando una nueva relación o no. Y hay cierto temor en el Reino Unido sobre cuál va a ser nuestro papel en las relaciones internacionales y si no estaremos un poco apretados entre, por un lado, la Unión Europea y, por otro lado, Estados Unidos.
Pero si volvemos atrás 12 meses en el tiempo, yo hubiera comprado acciones en GameStop, en Zoom y en Tesla. GameStop, Zoom y Tesla. Yo hubiera comprado acciones hace un año, escuchando a Megan. Si pudiéramos volver atrás en el tiempo, en una máquina del tiempo. Bueno, hubiéramos hecho muchas cosas, sin duda. Bien, voy a empezar con una presentación muy breve sobre el formato de este debate. En los próximos 40 minutos vamos a hablar de 4 asuntos principales que son muy importantes para los mercados financieros. Y hemos seleccionado esos 4 asuntos porque tienen que ver con el escenario principal del mercado actual, y nos pareció que sería de interés para nuestros clientes mirar un poco más allá de las presunciones generales y de las abstracciones con vuestros comentarios detallados sobre lo que pensáis que va a ser el escenario para este año. El informe se llama Recuperación y Disrupción. Y si no habéis recibido todavía una copia, por favor, pedidles a vuestro asesor o banquero una copia. Y nuestra tesis para el 21 en este informe mencionado es que vamos a tener una recuperación económica sólida basada en la vacuna, la inmunización y el estímulo económico. Sin embargo, hay posibles áreas de disrupción y como resultado de los efectos secundarios de la medicina, digamos, financiera que se le ha dado a la economía mundial. Y vamos a hablar de estas 4 hipótesis principales, pero sin mayor retraso vamos a hacer preguntas tanto a Megan como a Matthew. Y vamos a empezar con la primera. Hablamos en el informe de la recuperación económica del año 21 y la recuperación, hemos dicho que va a ser en V porque dependerá mucho de la vacuna. Y la vacuna es uno de los factores más importantes para la recuperación y las vacunas van realmente a conformar esta recuperación. Matthew, tú eres un experto en nacionalismo y geopolítica. Danos tu opinión sobre el nacionalismo de las vacunas, por llamarlo de alguna forma, y cómo el mundo va a salir de esta pandemia. Gracias por la pregunta. Lo primero que diría así ampliamente es que no debemos olvidar los logros extraordinarios que se han hecho hasta la fecha. Es extraordinario que en cosa de un año desde que apareció el coronavirus hayamos desarrollado múltiples vacunas efectivas que pueden tratar el COVID. Y en este momento vamos a llegar a 100 millones de primeras dosis de la vacuna globalmente, hablando en términos globales, pero por debajo de eso subyacen serios problemas en cuanto a la administración de la vacuna. Si examinamos los datos últimos compilados por mis colegas académicos en Oxford, ellos sugieren que hay una variación muy amplia en la capacidad de los diferentes países para administrar vacunas, desde, 54 dosis por 100 en Israel hasta 9 dosis por 100 en Estados Unidos. Y hemos visto problemas específicos actualmente y en los últimos días en la eurozona y en la Unión Europea. Tenemos Italia, 3 dosis por 100, España, 3 dosis por 100, Alemania justamente por debajo de 3 y Francia, 2 por 100. Entonces, estas dificultades para implementar la vacuna son muy serias. Hemos visto la OMS que ha advertido a países en la última semana diciéndoles que no prohíban la exportación de vacunas. Hemos visto que AstraZeneca ha llegado a un acuerdo nuevo con la Unión Europea para aumentar el número de vacunas en un 30% para proporcionar 9 millones de dosis adicionales, pero también hemos visto la aparición de lo que llamamos el nacionalismo de la vacuna, en lugar de una cooperación en relación con las vacunas. Así que hay que pensar en 3 cosas que van a afectar la recuperación. La primera,
los problemas logísticos que tienen que ver con la administración de las vacunas. Yo creo que ese problema se resolverá rápidamente y ya se está resolviendo. Por ejemplo, AstraZeneca va a aumentar su producción para cubrir toda la Unión Europea muy pronto. Pero en segundo lugar, creo que vamos a tener un problema posiblemente con la geopolítica y disputas y conflictos sobre quién recibe vacunas y quién no. Y en tercer lugar, vamos a tener posiblemente un problema con una población reacia a vacunarse, a inmunizarse. Y en los estudios seguimos viendo que hay significativos niveles de vacilación entre el público, sobre todo en Francia, no tanto en países como España e Italia, pero vemos que hay gente grandes cantidades de gente que dicen que no se quieren vacunar. Y si vemos la previsión del Banco Mundial en relación con la recuperación económica mundial, el Banco Mundial dice que el PIB global crecerá en un 4% este año, pero eso es siempre y cuando avancemos rápidamente con las vacunas en todas las economías avanzadas. Lo negativo, el escenario más negativo, si no conseguimos esa cobertura de las vacunas, es un crecimiento del 2%, que es el escenario peor. O sea que el cuadro en general es positivo, tenemos vacunas efectivas, sabemos que funcionan, sabemos que están bajando los casos. Hoy en el Reino Unido tenemos nueva evidencia de que las vacunas están funcionando. Nuestros casos ahora están en un 30% en comparación con la semana pasada. La tasa de muerte ha bajado en un 5% en comparación con la semana pasada debido a las vacunas, gracias a las vacunas, pero realmente tenemos que resolver los problemas mencionados para llegar al mejor posible escenario. En el Reino Unido estamos prestándole mucha atención al Reino Unido porque están muy avanzados con estas noticias positivas que nos das y esta efectividad de las vacunas, y esperemos que la vacuna se implemente con éxito a lo largo de este año. Megan, vamos a cambiar de asunto y vamos a ir a lo fiscal. Hablemos de los estímulos económicos. Tu columna es una fuente de sabiduría para nosotros. Nos das consejos sobre las políticas públicas en 2020 y sobre todo tipo de aspectos financieros. Me gustaría preguntarte ¿cómo va la cosa en comparación con la crisis de 2008? ¿Aprendimos y hemos aprendido las lecciones de la crisis del 7-8? ¿Lo estamos haciendo mejor? Bueno, sí, muchas gracias. Yo recuerdo que un colega mío me decía en abril del año pasado, cuando ya sabíamos que el virus había aparecido, pero no sabíamos cuánto iba a durar ni cuáles iban a ser las consecuencias. Hablamos de esto y me dijo, gracias a Dios tuvimos la crisis financiera y yo dije, nunca pensé que me iba a alegrar de que hubiéramos tenido una crisis financiera, pero sí hubo lecciones que nos enseñó esa crisis. Empezaría con los bancos centrales y está especialmente hablando de la Reserva Federal, pero también otros bancos centrales. Realmente se metieron, intervinieron rápidamente y con vigor. La Reserva Federal cubrió terreno en 2 meses, muchísimo terreno. Pasaron de una postura diciendo que no querían elegir ganadores y perdedores, que no podían comprar deuda corporativa y al final hicieron un apoyo de todo el mercado y fomentaron el desarrollo del mercado. Unos meses antes de que apareciera el virus, yo estuve en un congreso y pregunté sobre la compra de deuda corporativa y me miraron como si tuviera 40 cabezas. No se lo podían creer, pero pocos meses después ya estaban comprando deuda corporativa de alto yield. Así que los bancos centrales se movieron, intervinieron muy rápidamente y esa fue una lección que nos enseñó la crisis financiera porque sabían que tenían que restaurar el funcionamiento del mercado inmediatamente porque si no el hoyo iba a ser enorme. La Reserva Federal fue muy proactiva y esa fue una gran lección. También desde el punto de vista fiscal, pienso que en Estados Unidos hubo acciones muy rápidas y vigorosas. La ley CARES fueron $2 trillones en gasto, el paquete fiscal más grande que hemos tenido nunca. Si me hubierais dicho que íbamos a conseguir que ambos partidos se pusieran de acuerdo sobre este paquete tan rápidamente, unos meses antes de la crisis hubiera dicho no, ni hablar. Este país está tan dividido que no se pondrán de acuerdo, pero se pusieron. También la financiación se hizo mejor esta vez que en la crisis financiera, puesto que después de la crisis financiera, la idea era que, bueno,
habíamos ayudado a Wall Street, pero no al hombre de la calle. Yo creo que esta vez lo hemos hecho mejor, especialmente en Estados Unidos. Se nos ocurrió el programa PPP para dar apoyo a las pymes, pequeños comerciantes, también los seguros y el apoyo a los desempleados. Mandamos talones por correo. Esas medidas, de hecho, vencieron en el verano y no se reintrodujeron hasta diciembre. Así que yo creo que eso nos da una idea de lo que podría pasar otra vez en el futuro. ¿Hemos aprendido las lecciones? Todavía es demasiado pronto para decirlo completamente, pero me preocupa que quizá tengamos fatiga fiscal antes de lo que deberíamos tenerla en Estados Unidos. Hay un gran plan de gasto que Biden ha propuesto y están negociándolo ahora, pero creo que lo que hemos visto, lo que vimos después del 2008 fue que la administración Obama avanzó todo lo que pudo, pero luego dijeron, bueno, ya más adelante haremos más. Y para cuando llegó ese más adelante era un poco tarde. Y yo a veces temo que pase eso otra vez, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en China también. En Estados Unidos puede que haya fatiga fiscal. En Europa todas las normas fiscales se han suspendido este año y probablemente se suspenderán también el año que viene, pero a medida que vayamos saliendo de la crisis, los países europeos más sólidos del norte sobre todo, los nórdicos, van a ir mejor que los del sur, que dependen más del turismo. Y quizás los países nórdicos empiecen a decir pronto que han vuelto a la normalidad, pero eso no significa que vuelvan los del sur. Y luego en China es el único país que ha crecido, que creció el año pasado. De los G20 están cambiando también las medidas fiscales. Y bueno, es difícil manejar esto con precisión, pero aprendimos muchas lecciones de la última crisis, pero me preocupa que quizá no todas las hayamos aprendido. Y puedo mencionar otra cosa, todas estas decisiones en términos de estímulos fiscales son decisiones políticas y bueno, hay estabilizadores automáticos que nos permiten alejarnos de las cuestiones políticas y del sesgo político para poner en marcha y conectar estas medidas de una forma automática, de forma que no tengamos que esperar que los políticos se pongan de acuerdo. Pero estas medidas automáticas no se ha hecho lo bastante para que estén implementadas hasta ahora. Y si no lo hacemos será un error. Bueno, tienes que darle una nota a la respuesta fiscal. ¿Qué nota les pondrías a los responsables de políticas? Bueno, si el objetivo era que los mercados funcionaran otra vez, les daría un 8 alto. Si el objetivo era la desigualdad, mucha menos nota. Pero bueno, su trabajo era era conseguir que los mercados volvieran a funcionar y lo hicieron bastante rápidamente. Desde el punto de vista fiscal, todavía no nos hemos decidido, no se puede puntuar. Yo creo que lo han hecho bastante bien. Quizá un 8 bajo, un 8 bajito. En Estados Unidos no hemos tenido suficiente financiación a nivel de Estado y a nivel local. No ha habido financiación para la distribución de las vacunas, ni de los análisis, ni el tracing. Hasta que tengamos eso vamos a tener que seguir adelante con las medidas, porque como has dicho al principio, el virus es el que dictamina el futuro y la recuperación. Ha habido algunas meteduras de pata, pero todavía es demasiado pronto para dar una nota final. Hay más estímulo en camino. Muy bien, en términos de la recuperación económica, creo que bueno, tenemos noticias muy positivas. Hemos tenido en estos primeros días del 21 en cuanto a la efectividad de las vacunas y también en cuanto al estímulo fiscal que va a seguir apoyando la recuperación económica. Pero pasemos a la segunda hipótesis de nuestro esquema, y es que 2021 podría ser bueno, más inestable en términos de ruido geopolítico. Los últimos años han sido muy difíciles, con gran nivel de conflicto dentro de la Unión Europea y entre China y Estados Unidos en materia de comercio y tarifas. Empecemos con Europa, Matthew. ¿Hasta qué punto es bueno el acuerdo del Brexit? ¿Europa ha evitado el peor escenario posible? ¿Y cómo hemos ido en las últimas semanas en relación con la interpretación del acuerdo del Brexit? Bueno, sí, yo creo que hablaremos del Brexit durante mucho tiempo todavía. El punto más importante y fundamental del Brexit, que yo creo que todo el mundo fuera de Gran Bretaña realmente debe entender, es que el Brexit
nunca tuvo que ver con la economía. El Brexit tuvo que ver con la política. Era una cuestión política y puesto que estaba propulsado por la política, eso significaba que el escenario más económicamente óptimo no iba a ser el que tuviera lugar. El Reino Unido nunca se iba a quedar dentro de la área económica europea, nunca iba a seguir con libre movimiento de personas y trabajadores. Y la realidad del Brexit fue que exigía que teníamos que salirnos del mercado único y de la Customs Union. Y bueno, cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que Europa solo podía elegir entre un Brexit sin acuerdo alguno, que hubiera sido muy disruptivo, o un Brexit con acuerdo de libre comercio, que es básicamente lo que tenemos. Entonces, ese acuerdo de libre comercio es el mejor acuerdo que se podía conseguir, dada la cuestión política. Cubre la relación económica y social, nos da un marco de cooperación entre agencias policiales y tribunales y también un acuerdo de gobierno que nos permitirá negociar y comprometer nuestras posturas en relación con la relación económica en el futuro. Y por otro lado, tenemos una serie de declaraciones conjuntas paralelas que cubren o por lo menos dan o crean los cimientos para tratar cosas como servicios financieros, control de entrada, asilo y la participación del Reino Unido en diversos programas comunitarios. Pero si examinamos diferentes previsiones sobre el impacto del Brexit en la economía del Reino Unido, hay cálculos de colegas míos en el London School of Economics que sugieren que en los próximos 15 años el acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea podría reducir el PIB del Reino Unido en un 4%, que es más, ellos calculan, que el impacto fiscal del coronavirus. Bien, eso hay que tomárselo con un poco de escepticismo porque son muchos años y pueden cambiar muchas cosas, las vacunas son una, pero está claro que hay un consenso entre los economistas en el sentido de que esto le va a hacer daño económicamente al Reino Unido. Por el otro lado, tenemos otros estudios. Hay un estudio reciente de economistas del Reino Unido y de americanos, y el 86% de ellos creen que la economía del Reino Unido va a perder varios puntos y para 2030 estará por debajo del nivel al que hubiera estado. Boris Johnson va a intentar navegar todo esto divergiendo de la Unión Europea lo más posible. Y ya hemos visto en las últimas 2 semanas que hay planes del gobierno de Johnson para desregular los derechos laborales y la directiva laboral que el gobierno acaba de negar y rechazar. Pero lo que veo yo en Londres es a un Boris Johnson que está claramente comprometido con alejarse cada vez más del modelo europeo y como pueda, para intentar dar lo que él llama o conseguir lo que él llama una Gran Bretaña global e intentar conseguir sacarle el máximo a esta nueva autonomía estratégica que tiene el Reino Unido. Todos hemos trabajado juntos, tendremos una relación conjunta futura, pero creo que los efectos políticos y económicos del Brexit van a continuar durante muchos años. Bien, tenemos una compleja nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Menos ruido a corto plazo, pero unas consecuencias posiblemente negativas a largo plazo como consecuencia del Brexit. Cambiemos y ahora centrémonos en Estados Unidos y su relación con China. Megan, estas dos economías están luchando para conseguir la supremacía global y es difícil pensar que las cosas puedan empeorar mucho más que cuando estaba Trump en el poder con sus tweets diarios que causaban conflicto. Joe Biden, el mensaje inicial parece que también es duro con China. ¿Cómo crees que va a ser la relación entre Biden y China? Bueno, creo que la naturaleza de la relación
va a parecer diferente, la sensación va a ser diferente, especialmente para las empresas americanas, pero el objetivo será el mismo. Fundamentalmente, el mensaje de Donald Trump, Make America Great Again, convertir a América en algo grande otra vez, y la estrategia de Biden básicamente son las mismas. Es decir, no es justo que las compañías chinas tengan ventaja, tengan subsidios gubernamentales y que los Estados Unidos está jugando en desventaja. Eso yace o subyace en ambas estratégicas. La política de comprar americano de Biden se llevará a cabo, sin embargo, muy diferentemente de cómo Trump hacía las cosas, que dependían de tarifas unilaterales. Está obsesionado con el equilibrio bilateral, mientras que el equipo de Biden no va a estar tan interesado en eso. Eso económicamente no tenía mucho sentido centrarse tanto en eso. La administración Biden va a ser también dura con China. Las tarifas y los peajes que se han aplicado, aranceles que se han aplicado, van a mantenerse a menos que China haga concesiones a cambio de que se levanten esos aranceles. Creo que no va a haber tanto uso de tarifas y aranceles con la administración Biden, sino que Biden intentará trabajar con nuestros aliados tradicionales y hacer las cosas de forma multilateral. Pero para las empresas estadounidenses, quizá les parezca que el idioma de la administración Biden es mucho más simpático y agradable que el de la administración Trump. Ahora bien, para las empresas extranjeras, yo creo que van a percibirlo de la misma forma. Es decir, que la estrategia no va a cambiar demasiado, especialmente las empresas chinas. No van a cambiar tantas cosas a nivel profundo. Y yo creo que los públicos internacionales siempre se decepcionan cuando digo esto. El presidente Biden no va a usar Twitter como hacía Trump. Eso, desde luego. El abordaje será diferente, el enfoque será más incluyente y cooperador, pero los objetivos van a ser los mismos, y creo que las condiciones van a seguir siendo duras y que va a seguir habiendo tensiones. Básicamente, aquí de lo que se trata es de ver qué economía va a ser la más grande del mundo, y ni China ni Estados Unidos tienen ningún incentivo para no luchar al máximo por esa posición. Sí, o sea que tenemos una situación más o menos similar, menos ruido a corto plazo, pero bueno, una confrontación bastante seria y tensión todavía entre estos dos gigantes globales en términos económicos. Bien, pasemos a otro aspecto importante de nuestra visión optimista del mercado y de la economía, con ciertos peros. La economía está siendo apoyada por políticas monetarias y fiscales, y hay un consenso entre los académicos, los políticos y los expertos en que la recuperación tiene que seguir recibiendo apoyo. Los políticos se les ha dado licencia para gastar dinero y nadie menciona la palabra austeridad ya, pero este consenso puede ser sometido a desafío y esperamos que se desafíe, pensamos y sospechamos que se desafiará en el futuro. Las políticas son muy complicadas debido a las consideraciones, por ejemplo, en Europa, de tener una única moneda. La política en Europa, Matthew, siempre es difícil y complicada, pero los europeos llevan desde 2005 más tranquilos, porque Angela Merkel estaba ahí para darle estabilidad a la situación. Pero sin ella, ¿qué va a pasar después de septiembre y en el futuro? ¿Cómo vamos a cooperar? Well, I think this is the question for Europe in 2021. The election in Germany is the most important moment, really, in my calendar when it comes to Europe. And let's not forget that that is going to be followed by the 2022 presidential election in France. We've got two massive moments for Europe's leadership on the horizon. And they're taking place, of course, against the backdrop of some big challenges that I think many of the people on the call will be familiar with. We know that we have underlying economic disputes between northern insulated Eurozone states and southern states that are struggling. And I'm anxious that the coronavirus crisis will exacerbate the divergence between those northern states and southern Habrá que states. ver cómo se exacerba la
cuestión entre estos países. Y Angela Merkel tuvo un papel muy importantísimo al suavizar esas tensiones y también las tensiones entre el Oriente y el Occidente por temas del Estado de Derecho, y también tuvo un papel muy importante a la hora de hacer llegar los estímulos el año pasado. Por lo tanto, en general, creo que este va a ser un momento importantísimo, un momento sísmico para todo el continente. También tenemos elecciones importantísimas en los Países Bajos, también elecciones regionales en Francia, y también está la crisis de gobierno en Italia, que también subraya la necesidad de que haya un liderazgo competente y coherente. Yo creo que Merkel en septiembre va a ser sucedida por una coalición entre los conservadores y los verdes, que creo que sería algo muy bueno para Alemania y también para Europa en su conjunto. Creo que veremos una continuación de las políticas de Merkel. Yo no creo que veamos una separación global, una separación radical del modelo de Merkel. En Alemania, las personas que sean elegidas para gobernar Alemania seguirán adhiriendo a su filosofía, pero también hay que tener en cuenta que hay una facción muy importante entre los conservadores en Alemania que dicen que Merkel era demasiado centrista y quieren posiciones más duras contra los refugiados, una posición más dura en cuanto a los temas financieros de la eurozona, y parte de esto puede ser incentivado por Macron. Ahora mismo Macron está debilitado por su respuesta a la epidemia, y esta semana ha habido una encuesta que ha dicho que Marine Le Pen llegaría a un 48% y Macron un 52%, y este es el nivel más alto de apoyo que hemos visto para Le Pen en la historia, y esto hay que tomárselo realmente muy en serio. Y también sabemos que Merkel ha traído no solamente el acuerdo financiero de los fondos de recuperación, sino que también desempeñó un papel muy importante al cerrar el acuerdo comercial con el Reino Unido y también el acuerdo de inversiones con China. Ambos han establecido unos cimientos para que la Unión Europea entre en una nueva era de relaciones con esas dos potencias. Ahora hay que ver si el siguiente canciller alemán va a poder estar a esa altura. El riesgo que corre Europa es que con esas tensiones que puede haber en la política alemana, pues quizás el líder alemán el nuevo líder alemán tenga que centrarse más en sus cuestiones internas que en Europa, y también habrá que ver si Macron tiene tiempo para dedicarse tanto a Europa como lo ha hecho hasta ahora, con las pugnas que va a tener que enfrentar con su rival Marine Le Pen. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de la economía, el centro derecha en Alemania, los verdes, nunca han gobernado antes. Esta sería la primera vez, la primera prueba para esta nueva alianza, si es que se pone en marcha. Y este podría ser un momento muy importante para Europa y para cómo comencemos a, de alguna forma, suavizar estas diferencias que existen ahora entre el norte y el sur de la eurozona. Has explicado muy bien las dificultades a las que nos enfrentamos en Europa y a las dificultades que entraña el delicado equilibrio de poderes en el que estamos. Pero hablemos ahora del equilibrio de poderes en Estados Unidos. En los últimos 2 años los republicanos han perdido el control del Congreso, de la presidencia, y ahora han perdido el control del Senado después de las elecciones que ha habido en Georgia. ¿Podrías darnos alguna idea, por favor, de si el gobierno de Biden tiene suficiente poder para aprobar todas las medidas de prioridad económica que tiene en su agenda? Bueno, pues sí. Además de la ley de 2 trillones de dólares que se aprobó el año pasado, en diciembre el gobierno aprobó 900 millones de medidas de estímulo, y ahora el presidente Biden ha decidido aumentar estas medidas de estímulo. Por lo tanto, la pregunta es si va a poder conseguir ese dinero, porque este nuevo paquete que ha aprobado Biden es la primera mitad de lo que quiere poner a disposición.
Hay otra mitad que supone pues un intento a medio y largo plazo de programas de infraestructuras, programas de incentivar la igualdad, pero eso también tiene un costo importante. De manera que es importante ver qué es lo que realmente podrá conseguir el gobierno de Biden. Todo dependerá del proceso legislativo que elija. Él ha prometido ser un presidente que va a unir el país y espera poder negociar con los republicanos y conseguir el apoyo de varios senadores republicanos para poder conseguir que estas leyes sean aprobadas. De manera, esto no parece probable. Ayer los republicanos sacaron una contrapropuesta de un programa de estímulo de 600 millones en lugar del de 1.900 que propuso Biden. Es imposible que los demócratas aprueben esta contrapropuesta, pero podría ser un punto de partida para una negociación. El problema, es que todo esto lleva tiempo y Biden realmente se ha centrado mucho en hacer algo rápido y hacer algo pues importante pronto, y esta es una prioridad para él. Y hay otra opción, que es atravesar lo que se llama el proceso de reconciliación e intentar introducir estas medidas juntos con el presupuesto. Los demócratas pueden utilizar dos medidas de este tipo este año. Por lo tanto, sí que podrían hacerlo y esto supondría que solamente les hace falta una mayoría simple en el Senado para aprobarlo. Los demócratas tienen una mayoría simple y, por lo tanto, lo que esto va a exigir aún así es que todos los demócratas permanezcan muy unidos y que todos voten a favor de este paquete de ayudas. En primer lugar, es posible que no todas las medidas que quiera aprobar Biden técnicamente pues se puede introducir dentro de las medidas de reconciliación. Por lo tanto, más tarde, durante esta semana, el gobierno de Biden se va a reunir con un órgano del Senado que tiene que decidir realmente si estas medidas pueden entrar dentro de esa categoría. Pero realmente los demócratas podrían, aunque el comité parlamentario le diga que no, podrían seguir con el proceso. Es una opción un poco arriesgada, pero técnicamente es posible. Y al hacerlo, sin embargo, los demócratas podrían alienar a algunos de los otros congresistas demócratas y de esta forma no todos podrían estar de acuerdo en aprobar el paquete y por lo tanto fracasaría. Por lo tanto, este proyecto de ley evidentemente no va a llegar a los 1.900 millones. Evidentemente va a ser de menos. La cuestión es saber en cuánto se reducirá. Será desde luego menos que esa cifra, pero el consenso sí que es que el estímulo será importante. Pero también puede haber reformas fiscales. Podría haber un incremento en el impuesto a la renta, por ejemplo. Y esto tendrá implicaciones para las empresas y también para los mercados. Por lo tanto, en cuanto a los estímulos, sí que la cosa pues está bastante clara. En cuanto a la política fiscal, no está tan clara. Y es muy probable que se aprueben algunas subidas de impuestos. Y dentro de algunos meses creo que lo que podemos esperar, yo creo que estos estímulos se van a aprobar sobre marzo y luego el gobierno de Biden se va a centrar en otras cuestiones. Tendrá que ver cuánto capital político tiene para poder embarcarse en otros programas de gastos. Incluso dentro de algunos demócratas se está diciendo que 1.900 billones es demasiado dinero, porque muchas veces antes de lanzar un programa de estímulo hay que estudiar cuidadosamente cuáles son las necesidades que se está intentando resolver. Pero en esta ocasión, y esto lo dirían todos los economistas, realmente se ha metido mucho más dinero en este agujero del que el agujero puede albergar. Por lo tanto, algunos economistas dicen que esto podría recalentar la economía y la estrategia no está dirigida específicamente a cubrir necesidades.
está dirigida más que nada a una política más que nada efectista, sin tener en cuenta concretamente cuáles son las necesidades que se está intentando paliar. Bueno, sí, es un poco lo que ha dicho Janet Yellen en sus recientes comentarios. Aunque el plan de estímulo de Biden se reduzca a 1.000 billones, pues si lo añades al dinero que aprobó Trump, pues es básicamente un 10% del PIB del país. Por lo tanto, estamos cerca de gastar de más que de gastar de menos. Pero has dado una muy buena explicación sobre la dinámica de cómo se aprueban las cosas en Washington, que no es nada fácil. Muchas gracias, Megan. Ahora pasemos a la última parte del debate y luego pasaremos a un turno de preguntas. Y tenemos algunas preguntas que ya nos han llegado. La última pregunta tiene que ver con el populismo y la desigualdad. Matthew, recientemente has escrito un artículo sobre el populismo y diciendo que el populismo está perdiendo apoyo después y que perderá apoyo después del COVID-19. La pregunta es si se ha acabado el populismo o si el populismo simplemente pues entrará en modo de pausa. Bueno, pues sí, desde luego, una de las enseñanzas que nos ha dejado en la década pasada es que tenemos que tomarnos muy en serio a los partidos populistas porque se han convertido en una presencia bastante estable en el paisaje político. Desde entonces hemos tenido las elecciones norteamericanas donde hemos visto que Donald Trump llegó a al despacho oval, pero también vimos que Donald Trump ahora ha sacado 12 millones de votos más que en 2016. Y aquí en Europa recientemente se ha publicado un estudio de cómo los distintos partidos políticos han ido avanzando en el continente y se ha visto que solamente la mitad de ellos habían perdido apoyos en los primeros días de la crisis entre marzo y junio, y 5 de ellos habían incrementado su apoyo y 10 no habían registrado ningún cambio en cuanto a sus apoyos. Por lo tanto, la situación era bastante variopinta. Y esto lo vemos si nos fijamos en las encuestas de opinión, y yo dedico mucho tiempo a lo que dicen las encuestas en Europa. Hay gente como Matteo Salvini, que le está costando en Italia, pero vemos también partidos como los partidos populistas portugueses, a los que no les va mal, pero vemos otros partidos como la Alternativa de Alemania, a los que también les está yendo bastante mal en las encuestas. Por lo tanto, la imagen es bastante variopinta en toda Europa. Las dos pruebas importantes para el movimiento populista, desde luego, van a ser en Europa las elecciones alemanas y las elecciones francesas, como he dicho. Pero otra cosa es importante para la gente que está asistiendo a esta conferencia es darse cuenta de que muchas evidencias que tenemos en cuanto a cómo está cambiando esta crisis la sociedad nos sugieren que está afilando de alguna forma los motores que impulsan el populismo. Hay artículos del Fondo Monetario Internacional y de académicos que muestran con bastante claridad que después de la pandemia se incrementará la igualdad social y el coeficiente Gini. Y esto pues es importante. Y en segundo lugar hay artículos que muestran que esta crisis actual está de alguna forma exacerbando las diferencias entre los grupos bien educados, los grupos universitarios, las clases medias, las clases pudientes, y está afectando a las clases trabajadoras, no solamente económicamente, sino también en términos de su salud. Por lo tanto, el debate que tenemos a nivel global acerca de la recuperación en forma de K es algo que va a seguir produciéndose en el futuro. Y quiero daros una estadística final para terminar. Algunos compañeros míos acaban de terminar una encuesta mundial preguntándole a la gente muchas cosas sobre las instituciones y los medios. Y se ha visto que a nivel global un 67% de las personas dicen que los medios de comunicación ya no son fiables, no se pueden confiar en ellos
para ser objetivos y ser fiables. O sea que no solamente se está perdiendo apoyo en las instituciones políticas en algunos países, sino que se está perdiendo la confianza en la capacidad de los medios de comunicación para informar de forma pues honesta y sincera sobre los acontecimientos. Por lo tanto, el populismo, por desgracia, creo que no va a desaparecer en la década del 2020. Muy bien, vamos a relacionar este debate sobre el populismo con la desigualdad. Megan, tú expresaste preocupación sobre el aumento de la desigualdad. ¿Cómo ves este problema después de los efectos de la pandemia? Bueno, pues creo que la desigualdad ahora ha sido potenciada por la crisis. Lo hemos visto cuando estábamos todos confinados y pues sí, estaban los trabajadores esenciales que nos traían los alimentos a casa, que recogían la basura, pero no se les pagaba en función de su trabajo. Eran héroes, pero ganaban el salario mínimo, o un poquito más del salario mínimo. Ahora hay una conciencia mayor de que este es un problema y creo que la cosa pues es aún peor en Estados Unidos que en otros países. Yo estoy escribiendo un libro sobre desigualdad. No me quería centrar tanto en Estados Unidos, pero no he tenido más remedio que hacerlo. Ahora, sí que se pueden hacer algunas cosas y el gobierno de Biden se está centrando en la desigualdad. Una de las cosas que podemos hacer es que hay muchas tiendas pequeñas que ahora han tenido que cerrar, pero son las tiendas como Starbucks, las tiendas que están en los mercados de capitales, las que han podido sobrevivir en la crisis. Por lo tanto, lo que vemos es que hay un incremento en la concentración en una serie de sectores, lo cual ha sido una tendencia bastante larga en Estados Unidos. Simplemente se ha potenciado ahora, la crisis del coronavirus lo ha potenciado. ¿Y qué pasa cuando las empresas superstar se desarrollan tanto? Bueno, es que hay un puñado de empresas que dominan cada sector. Por lo tanto, si eres trabajador y trabajas en ese sector, solamente tienes un puñado de posibles empresarios para los que trabajar. Por lo tanto, si quieres cambiar de trabajo, pues puedes recibir una oferta, pero esa persona que te ofrece otro trabajo sabe que no tienes muchas posibilidades de conseguir trabajo en muchos sitios. Por lo tanto, no tienes mucho poder de negociación. En Estados Unidos, lo que hay que hacer es luchar contra los monopolios. Y en el sector tecnológico se está hablando mucho de ello. Pero no solamente en el sector tecnológico hay que hacerlo, también en el sector de la distribución. Esa es una forma de luchar contra la desigualdad. Otra cosa en Estados Unidos es que cada vez hay menos afiliación a los sindicatos y además las empresas han desanimado a los trabajadores a que se hagan miembros de sindicatos y prefieren clasificar a sus trabajadores como contratistas en lugar de asalariados. Prefieren no dar contratos permanentes y esto también reduce mucho el poder de los trabajadores. O sea que el gobierno de Biden aparentemente sí que quiere combatir los monopolios, incentivar la pertenencia a sindicatos y en cuanto a los impuestos, sí que podría haber una estructura más progresiva. Luego se habla mucho del impuesto a la riqueza, que creo que no tiene mucho sentido. Es muy difícil administrarlo y no suele generar tantos ingresos. Por lo tanto, no parece tener mucho sentido. Pero sí que se le podrían incrementar los impuestos a los sectores más adinerados y reducirlos a los sectores más desfavorecidos. Y yo creo que en Estados Unidos y en otros países desarrollados, pues sería bueno hacer que la política fiscal fuera más progresiva y no tan regresiva. Y como economista, el patrón de oro para nosotros es el crecimiento del PIB, que cura todas las heridas, es lo que nos importa. Todos los políticos quieren maximizar el crecimiento del PIB, pero ¿qué refleja el PIB realmente? No refleja demasiado. Si eres una economía con una sanidad muy cara y pues cuentas a la prostitución y las drogas en los cálculos y tienes un sector público demasiado grande, tienes un aumento enorme del PIB, pero realmente esto no tiene mucho sentido porque estás ignorando la distribución del PIB.
Por lo tanto, tener un gobierno que realmente le importe la distribución también marca una diferencia. Y creo que el gobierno de Biden parece ser, si te fijas en quiénes han contratado para el Ministerio de Economía, pues parece que sí que les importa esta cuestión y quieren marcar una diferencia en este sentido. Muchas gracias. Bueno, para resumir lo que hemos comentado, a corto plazo, probablemente vemos una recuperación económica que se va a producir gracias a la efectividad de la vacuna y la continuidad de los programas de estímulo. Y habrá menos ruido geopolítico, lo cual también es positivo. Pero a medio plazo tenemos algunos desafíos importantes en lo que se refiere al populismo, en cuanto a la fatiga fiscal, en cuanto a las consecuencias inflacionarias de estas nuevas políticas monetarias y también la relación difícil entre China, Estados Unidos y el Reino Unido y Europa. Por lo tanto, ese sería un breve resumen de lo que hemos comentado, pero ahora tenemos la oportunidad de formular preguntas a Megan y a Matthew. Yo he recibido alguna pregunta sobre el equilibrio de poderes en Estados Unidos. Probablemente, Megan, esta pregunta sea para ti. La pregunta es, el Partido Republicano parece negarse a desechar esta retórica de que les han robado las elecciones. ¿Cómo puede esto influir sobre el futuro de los Estados Unidos? Creo que la pregunta política más importante en Estados Unidos es ¿qué dirección va a tomar a partir de ahora el Partido Republicano? El hecho de que el Partido Republicano no esté rechazando contundentemente la idea de que las elecciones les han sido robadas tampoco es tan importante. En este momento las elecciones pues tuvieron el resultado que tuvieron y es indisputable. Pero sí que, a menos de que Trump sufra un juicio político, bueno, la cosa no se va a resolver. Existe la posibilidad de que él vuelva y aunque no vuelva en las próximas elecciones, se va a mantener como una fuerza en el Partido Republicano y ya lo ha demostrado en sus reuniones con McCarthy y McConnell. Por lo tanto, creo que podemos esperar que la marca Trump, su tipo de populismo persista. También creo que hay un grupo de republicanos más jóvenes y mucho más inteligentes que están surgiendo, como Tom Cotton, Ted Cruz, que han estado observando lo que ha hecho Trump y están planeando adaptarlo para sus propios intereses, lo cual también sería una posibilidad para el 2024. Hay otra posibilidad que es que los Trumps jóvenes decidan meterse en política. Se habla mucho de que Ivanka Trump decida hacerlo. ¿Podría quizás ser candidata en 2024 o Jerry o Donald Trump Jr.? Sería una posibilidad. Creo que probablemente es la posibilidad menos probable, pero el tema está en ver si el gobierno de Biden puede colaborar con los republicanos. El presidente Biden, como vicepresidente y en su carrera en la política, pues sí que ha intentado llegar a acuerdos con el partido de la oposición. Y en esta situación con tanta división, yo creo que es incluso en esta situación es probable que el presidente Biden, dado su historial, dada su experiencia, es bastante probable que consiga forjar acuerdos con la oposición. Pero los procesos de reconciliación llevan su tiempo y, por lo tanto, creo que los dos partidos de momento están muy alejados. El gobierno de Biden realmente está muy bien y son gente muy dialogante, pero quizás este diálogo no sea de momento posible. Cristina, ¿cómo se puede participar directamente en el turno de preguntas? Sí, el que quiera formular preguntas lo puede hacer a través del chat, enviando una pregunta directamente a mí. También la pueden enviar directamente a los oradores levantando la mano. Dependiendo de la versión de Zoom, puede estar en el menú de opciones o puede estar
en el menú del chat. Por lo tanto, pasemos a la siguiente pregunta. Creo que nos quedan 2 o 3 preguntas más. Sí, tengo una pregunta para Matthew. Es una pregunta de un cliente en México. Un cliente en México que nos pregunta sobre la relación potencial entre la administración de Biden y Europa, la relación transatlántica. ¿Cómo puede evolucionar la relación entre Estados Unidos y Europa en el futuro? Es una muy buena pregunta. Claramente, Biden trae una perspectiva muy diferente a la mesa porque es multilateralista. Él cree firmemente en el orden liberal mundial, cree en el trabajo interinstitucional, ha devuelto a Estados Unidos al acuerdo del clima de París, ha dejado muy claro que quiere trabajar con la Unión Europea sobre cuestiones relativas a China y en cuanto a temas de clima, y todo esto ha dejado a Boris Johnson un poquito al margen, porque hay gente dentro de la Casa Blanca, incluso el presidente Biden, que ha dicho que piensa que Brexit es un error histórico y consideran que el Brexit es algo muy negativo, porque consideran que el Brexit ha sido un acto populista. Por lo tanto, en Londres hay mucha preocupación en este sentido. Y si lo recordáis, Winston Churchill, cuando describió el poder del Reino Unido, decía que la fuerza del Reino Unido procede de estar en el centro de 3 círculos que se interconectan. El Commonwealth, el mundo angloparlante con Estados Unidos y Canadá, pero también Europa. Y Tony Blair también decía que el Reino Unido era el puente entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero el presidente Biden tiene una perspectiva muy diferente y creo que la primera prueba de todo esto será en la cumbre del clima que se celebra en Glasgow, la COP27. Más adelante este año, muchos británicos van a analizar con nerviosismo todo lo que suceda en esa cumbre y también todavía estamos esperando para ver qué visión tiene Boris Johnson sobre el papel internacional del Reino Unido. ¿Qué quiere? ¿Que sea una especie de Singapur en el Támesis o quieres que sea una economía que siga comprometida con los valores europeos, con la normativa europea en cuanto a cosas como ayudas estatales o ayudas a los trabajadores? Entonces, yo creo que el gobierno de Biden plantea muchas preguntas para la Unión Europea, pero también muchas preguntas para Boris Johnson y Downing Street. Queremos acabar con la neutralidad británica. Tenemos varias preguntas, pero solo tenemos tiempo para 2. Todas son relacionadas con la economía. Megan, tenemos una última pregunta, 2 preguntas. Una se relaciona con las economías avanzadas, a ver si van a poder mantener sus niveles de gasto. Y otra pregunta tiene que ver con los efectos sobre la inflación de los estímulos fiscales. ¿Nos puedes dar un resumen de lo que piensas sobre estas 2 cuestiones que están relacionadas? Sí, en cuanto a todos estos gastos y lo que sucede, los niveles de deuda que critica todo el mundo y el número de países. Bueno, pues yo creo que las cosas han cambiado bastante y recientemente, tradicionalmente analizamos la deuda como una medida de sostenibilidad fiscal, pero flows. You're supposed to look at stocks to stocks or flows to flows. And if you actually go ahead and do that, if you use a flow to a flow, so if you look at debt servicing costs to GDP, they've come down really significantly
since the global financial crisis even. And so, and that's for the US, but also even for peripheral Europe, for much of the developed world, and also parts of the developing world. So emerging markets have managed to issue a significant amount of debt in the past year. Y los mercados emergentes han emitido una significativa cantidad de deuda en los últimos años. Mientras que, bueno, esa liquidez no se ve afectada, yo creo que puede seguir adelante la cosa, pero cuando esa marea de liquidez vuelva a alejarse, podría ser un problema para los mercados periféricos y para Europa. En Estados Unidos es diferente porque tiene la reserva y no me preocupa que Estados Unidos vaya a meterse en ningún tipo de problema con las inversiones, aunque los costes de los préstamos suban un poco. Y pasando a la segunda parte de la pregunta, ¿qué ocurre si todo este gasto, qué pasa con la inflación con todo este gasto? Bueno, hace 50 años la economía te enseñaba que todo este estímulo fiscal produciría una inflación tremenda. Tradicionalmente es lo que la teoría económica te decía. Pero yo diría que, en primer lugar, sí que vamos a tener un aumento de la inflación, no cabe duda, esta primavera, porque va a ser la comparación interanual y hace un año, bueno, bloqueamos y cerramos la economía, los precios bajaron significativamente, pero cuando llegue abril-mayo vamos a ver un aumento enorme de la inflación, porque se comparará con un periodo que fue el del año pasado de bloqueo. Eso distorsionará las cosas. Veremos también inflación cuando vaya abriendo la economía en sectores con escaseces de suministro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero la pregunta es si realmente tendremos inflación nueva o añadida. Ahí soy escéptica porque hay toda una serie de propulsores estructurales que hacen que la inflación continuada sea difícil de generar. Los avances tecnológicos, aunque la globalización se está volviendo atrás un poco, yo creo que estas cosas habrá que ponerlas también en la balanza. Y también la inflación es un problema más global que doméstico, una cuestión más global que doméstica en los últimos tiempos. Así que no solo es lo que pasa en los Estados Unidos, tendrá que ver con lo que está ocurriendo también en otras partes del mundo. Y bueno, el fenómeno es global y es muy difícil para que un país no sea arrastrado por esa tendencia internacional. Y luego la cuestión de la desigualdad que ya he mencionado exacerba bastante el problema mundial de los ahorros, del ahorro, que es lo que tiene que ver con la teoría del estancamiento. O sea que va a haber un exceso de ahorro frente a la inversión y va a ser difícil generar inflaciones en torno. Así que yo sigo en mis 13. Creo que no va a haber una inflación sostenida, significativa. Y aunque fuera así, yo creo que los bancos centrales se han dado cuenta de que llevan ya una década quedándose o pasándose de los objetivos establecidos para la inflación, de forma que forma parte casi de la forma de hacer las cosas en los últimos años. Por lo tanto, los bancos centrales, aunque haya algo de inflación, yo creo que van a esperar antes de que realmente piensen que deben responder subiendo las tasas y subiendo el precio de los préstamos. No me preocupe demasiado. Bueno, muchas gracias, Megan. Nosotros estamos en un mundo cambiante, todos nosotros, y conversaciones y charlas como estas son muy importantes para aprender sobre nuevas formas de adaptarnos al nuevo mundo, a la nueva economía, a la nueva geopolítica. Para mí ha sido fascinante la conversación, la charla, y espero que haya sido de utilidad para todos nuestros clientes. Muchas gracias por participar en este Wealth Talks. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, hemos terminado. Gracias a todos por participar y nos veremos con un poco de suerte dentro de un mes para la siguiente charla de la serie Wealth Talks. Que sigan ustedes bien y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.